Una semana más abrimos este espacio de salud bucodental en la Clínica Dental Navarro. Saludamos ya al doctor Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy vamos a seguir hablando de cómo solucionar esos problemas cuando tenemos falta de piezas dentales, y en esta ocasión vamos a dar otra alternativa que no implica nada de cirugía, que es los puentes. Así que, Juan Antonio, cuéntanos en qué consisten los puentes. Pues sí, como bien comentabas, empezamos los programas hablando del tema de la implantología, de cómo reponer esas piezas a través de los implantes que actúan como si fuera la raíz del diente, y luego ya sobre el implante va la prótesis. La semana pasada estuvimos viendo los aparatos removibles, una opción con los ataches para que no se vieran los ganchos, pero que también resulta que es más estético y puede ser que el aparato removible pueda ser algo más cómodo. Y esta es una opción intermedia, o sea, no tiene la ventaja del implante, que es que no tenemos que tocar ninguna de las piezas contiguas, que es totalmente independiente, y tampoco tiene la desventaja de los aparatos removibles, que es más incómodo en el sentido de que el paciente se tiene que quitar y que poner la prótesis, y en algún momento puede resultar tedioso pues el tener un aparato removible. Entonces esta es una opción que tiene la ventaja de que es algo fijo, pero tiene la desventaja de que necesitamos el apoyo en las piezas contiguas. Para podernos apoyar en las piezas contiguas, lo que necesitamos es tallar alrededor de la pieza 1 milímetro, milímetro y medio, para poder poner unas cofias que van sobre esas piezas y que llevan añadida la pieza ausente. Como veremos ahora en los casos, vamos a explicar. Pues bueno, esta era una paciente. La paciente pues presentaba esta ausencia, y cuando quizás recurren los pacientes al tema de los puentes, para nosotros es un tratamiento primitivo. De todas maneras, como hemos hablado, vamos a hablar de todos los campos de la odontología, y hay que explicar todas las opciones para que los espectadores puedan saber todo este abanico de posibilidades. Pero nosotros es una opción que ya no recomendamos. No recomendamos por tener que dañar a los dientes contiguos, como comentábamos anteriormente, pero hay casos en que el paciente pues no quiere someterse a una cirugía, el costo de tratamiento también es menor con esta opción, y a lo mejor alguno de los pilares que van a soportar el trabajo pues está en mal estado, y el poner una funda, esa cofia que recubre la pieza, le va a dar más resistencia a ese mismo diente, y podemos conseguir que pues no tengamos que dañar una pieza o mutilar una pieza que está intacta. Como veíamos en esta imagen, pues bueno, la paciente presenta una ausencia, ya llevaba un puente en la parte superior. Bueno, es un puente antiguo, vemos que está desajustado, que el color de la cerámica es muy opaco, pero no tiene nada que ver con el tratamiento que nosotros posteriormente realizaremos. Entonces, bueno, ella no quería, tenía pérdida de hueso, desechó totalmente la opción del implante. Bueno, pues temas de presupuesto y demás, ella prefería algo más económico, pero no quería para una sola pieza, evidentemente no quería tener las molestias que genera un aparato de quita y pon. Pasamos a las siguientes imágenes, vemos ahí cómo tiene el espacio ausente, también vemos cómo en la radiografía, bueno, ella ya tenía más puentes, con lo que no era un tratamiento novedoso para ella, que se había hecho en otra clínica. Y bueno, sí que presenta erosiones, como podemos ver en las imágenes. Estos defectos que veis en la imagen corresponden no con desgastes, que los desgastes de los pacientes apretadores son como facetas de desgaste planas. En cambio, estas concavidades corresponden más a erosiones generadas o bien por un consumo excesivo de productos gaseosos, o bien por un consumo excesivo de cítricos, o si no por reflujos gástricos, casi siempre generados cuando el paciente duerme por la posición en decúbito supino. Pero bueno, independientemente de este inciso que quería hacer por las imágenes que veíamos, seguimos con el caso. Bueno, vemos cómo están las piezas y lo que decíamos anteriormente. Pues bueno, el puente, aunque no es una opción prioritaria, pero sí hay que reconocer que la pieza posterior estaba bastante dañada, con lo que poner una funda sobre ese mismo diente, pues íbamos a conseguir fortalecerlo, con lo que no íbamos a dañar un diente que estuviera intacto, como sí haremos en el diente anterior, que lamentablemente pues no tenía ninguna reconstrucción, y el tallarlo pues genera un daño a la misma pieza. Seguimos pasando. Aquí vemos cómo ya hemos desgastado ese 1,5 milímetros que necesitamos alrededor de toda la estructura dentaria para que tengamos espacio, no solo para la cofia de metal que veremos posteriormente, sino también para la porcelana que recubre toda esa cofia de metal. El metal le confiere resistencia y la cerámica le confiere estética. Seguimos en las imágenes. Vemos diferentes proyecciones del tallado de las mismas piezas.
Con esta lámpara lo que hacemos una vez que hemos tallado, esta es un espectrofotómetro, es una lámpara que nos permite medir el color del diente, ya está más evolucionado, incluso ya dentro de poco vamos a ir a poner de sistemas para no tener que introducir un material en la boca del paciente, que hay muchos pacientes que el tema de las arcadas llevan muy mal esa pasta que introducimos para las medidas. Lo vamos a poder hacer a través de un sistema para escanear toda la boca del paciente. Ahora de momento todavía no contamos con ello porque le falta más evolución, pero sí contamos con métodos como el que vemos aquí en la imagen, que es un sistema para una pistola, un espectrofotómetro es como se llama, para poder medir el color del diente y decirnos exactamente el color que más ajusta a las piezas del paciente. Seguimos pasando. Esta es la cofia de metal que nosotros ponemos, lo que comentábamos anteriormente, necesitamos esa estructura, este es el esqueleto, para que de esa manera le dé estabilidad al trabajo y como vemos, pues aparte del tallado de esas dos piezas, va adherida la pieza ausente que tenemos que reponer. Seguimos pasando en las imágenes, vemos que necesitamos todavía un pequeño espacio entre lo que es la estructura de metal y las piezas antagonistas para que de esa manera podamos poner esa cerámica que le va a dar la estética que necesitamos. Seguimos viendo en las imágenes y aquí ya está el trabajo con la cerámica. Bueno, sí es cierto que tenía un poco retraídas las encías y se ven un poco los márgenes, para nosotros no es un caso perfecto, pero bueno, la paciente sigue que prefería que, y nosotros también preferíamos en una zona tan posterior no meternos debajo de los tejidos para no comprometerlos y por eso preferimos poner el margen un poquito más alto. Y bueno, el color de los dientes es algo complicado, aunque tengamos tantos métodos avanzados para medirlo, pero claro, vemos que el color de los dientes de arriba es un color muy opaco, el color de sus dientes no corresponde en nada con el antagonista, entonces buscamos algo intermedio para que de esa manera pase lo más disimulado y se camufle todo lo posible. Seguimos pasando en las imágenes, aquí vemos la vista oclusal, como reponemos perfectamente ese espacio de déntulo. Y bueno, pues lo que decíamos, pues bueno, la cerámica que nosotros utilizamos no tiene nada que ver, sí que buscamos que el color sea más similar al de los dientes contiguos, no tan opaco, y vemos cómo está mucho más ajustado que los puentes, que eso sí, pues los espectadores deben de saber que con el paso del tiempo el tejido se puede retraer y se puede ver el margen de lo que es la corona. Con respecto a las coronas, a esas cofias, tenemos varios tipos, no son todas iguales. En este caso y en el caso siguiente que vamos a ver, son cofias que llevan metal, pero hay en casos en los que es solo cerámica. En los casos en los que utilizamos solo cerámica, son casos en los que demandamos mucha estética y trabajamos más en el frente anterior, como vamos a ver en imágenes ahora mismo. Seguimos pasando las imágenes. En este paciente también nos sirve, no solo necesitamos dos pilares, hay en ocasiones que si tenemos un pilar lo suficientemente grande y el espacio contiguo que tenemos que reponer no es excesivamente grande, podemos utilizar solo un único pilar para de esa manera reponer ese espacio ausente. Vemos en las imágenes como el paciente le faltaba esta pieza, pero nosotros siempre optamos por la opción más conservadora. La opción más conservadora consiste en dañar el menor número de dientes posibles y en este caso, como veíamos que el espacio no era muy grande, decidimos solo tener que estropear uno de los dientes para reponer ese espacio ausente. Este paciente no nos dio tampoco la alternativa de los implantes y prefería la opción de los puentes, no de algo de quita y pon porque quería que fuera fijo, pero ya decimos, nosotros cuando el paciente acude a nuestra consulta, nuestra obligación es darle diferentes posibilidades y diferentes presupuestos que siempre se los damos sin ningún coste y sin compromiso para que el paciente sea libre de escoger la opción que para él más ajusta a sus necesidades. Seguimos viendo las imágenes y bueno, vemos cómo hemos conseguido ocultar ese espacio ausente que tenía, esa pieza ausente, y cómo reponemos, pues bueno, poder darle una anatomía y poderle dar una estética al paciente que había perdido. También pusimos una corona en la parte inferior y reconstruimos ese diente. Aquí el color es complicado por diferentes razones. Tiene el cuello del diente de un color, esta pieza es de otro color, y bueno, es complicado ajustar un color cuando tiene tantos colores dentro del mismo diente. Seguimos viendo en las imágenes, pero bueno, el paciente quedó satisfecho porque conseguíamos que volviera a sonreír y cubrir ese defecto y que sea algo fijo, que el paciente no se lo tenga que quitar y que poner y que tampoco sea demasiado costoso. Entonces es una alternativa que como bien decimos, es algo que deben de conocer los espectadores.
Pero como decíamos, hay diferentes tipos de materiales. Hemos utilizado materiales en los que llevaban una cofia de metal y, como decíamos, en dientes anteriores, pacientes jóvenes o que demandan más estética, podemos utilizar dientes que sean solo de cerámica. Con respecto a las cerámicas, tenemos en el frente anterior que utilizamos disilicato de litio, que es un material, y en los sectores posteriores utilizamos circonio, que es otro tipo de cerámica más resistente. Seguimos pasando en las imágenes. Pues esta paciente vino con una corona antigua, lamentablemente no tenemos la imagen de la corona antigua, pero era una corona de metal cerámica que se veía el margen oscuro, que la paciente no estaba satisfecha con la estética que le daba ese tipo de prótesis, y decidimos cambiársela por una que fuera solo de cerámica, para que si en el día de mañana se volvía a retraer la encía no volviera a tener el mismo problema, que era ese margen oscuro tan antiestético. Y como vemos en la imagen, pues conseguimos, pues eso, reproducir lo más fielmente posible la anatomía y el diente contiguo, para que de esa manera, oye, pues pase totalmente desapercibida y el paciente gane en estética. Pero el reponer los incisivos centrales es el caso más complicado dentro del campo estético en la odontología, porque es la pieza más visible, más dominante dentro de la arcada oral, y darle todos sus matices, igualar su morfología, su anatomía y el color es complicado, y sobre todo en casos como el que vamos a ver a continuación. Seguimos pasando. En este caso el paciente vino con el diente partido, y lo que tuvimos que hacer, bueno, necesitamos que haya un mínimo de remanentes. Si el diente viene decapitado a nivel de la encía, los espectadores deben de saber que en esos casos no tenemos esa posibilidad, porque necesitamos como mínimo 2 milímetros de diente sano por encima de la encía, para que de esa manera tenga algo de soporte la corona. En este caso vino con el diente partido, lo tuvimos que desvitalizar, colocamos un poste de fibra dentro de la raíz para darle consistencia a la reconstrucción, y reconstruimos la pieza. Y luego ya con el laboratorio y, como decíamos, con el espectrofotómetro, fotografías, incluso demandamos que el protésico venga aquí para poder igualar todos estos matices tan característicos y tan particulares, que son tan difíciles de conseguir. Para nosotros este caso es mucho más complejo que el caso anterior que hemos visto, que era una corona muy estética y muy bella, pero en este caso todas estas irregularidades tenemos que copiarlas, y como veremos en la imagen, conseguimos que pase totalmente desapercibido. Nadie podría decir que este paciente tiene una funda en el frente anterior. Evidentemente nosotros no podemos hacer un diente que sea muy blanco o que sea con una anatomía muy regular, dado que lo que necesitamos es que sea tan irregular como el diente contiguo, para que de esa manera sea simétrico y pase totalmente desapercibido. Bueno, vemos el último caso, que luego ya es el caso de una paciente, que la paciente venía con los dientes fracturados, los dientes anteriores. Como habíamos comentado en el caso anterior, hay varios tipos de pacientes apretadores que descargan mucha de la tensión acumulada, la descargan apretando los dientes. No siempre son apretadores en sentido horizontal, también los hay apretadores en sentido vertical. Y bueno, en el caso de esta paciente, pues era una paciente que cuando acudió a nuestra clínica, ella estaba saturada de que cada 2×3 se le hicieran reconstrucciones, se le cayeran en otras clínicas de otros colegas. Y entonces, bueno, nos exigió que quería algo que fuera definitivo. Nosotros le dimos la opción de las carillas, y que junto con la férula de descarga, que es ese protector que habíamos visto en otros programas, protegiéramos ese trabajo. Pero ella no quería carillas, no quería tener ningún tipo de riesgo de que se pudiera descementar. Entonces, en este caso, ella nos dijo que lo que quería eran coronas, y recurrimos al tema de las coronas, aunque para nosotros, repetimos, es un tratamiento quizás demasiado invasivo. Hoy en día la odontología está encaminada hacia tratamientos lo más conservadores posibles. Por ello, pues primero andamos en el tema de las reconstrucciones, preferimos hacer tratamientos lo menos invasivos posibles y en el que toquemos el diente lo menos posible. Las reconstrucciones, si no las carillas de cerámica, y si no, pues en una última instancia el tema de las coronas. Como vemos aquí en la imagen, tenía esos 2 dientes partidos y bueno, quería ya una solución. También vemos como tiene algunas grietas, no sé si a lo mejor en la cámara se puede llegar a ver, pero sí que son dientes sometidos a muchas cargas, y es lo que genera pues esas fracturas repetidas. Y aquí vemos cómo están las coronas. Pues bueno, en las coronas los que buscamos, nos hubiera gustado haber hecho unos dientes quizás más dominantes, las vemos un poco pequeñas, pero ella, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre nos ajustamos a las demandas de los pacientes. Ella quería unos dientes pequeños, quería que no fueran demasiado grandes. En este caso lo que hubiéramos hecho hubiera sido, que hablaremos en otros programas, de lo que se denomina alargamiento coronario. Alargamiento coronario consiste en quitar tejido para poder hacer un diente más grande. Lo vimos en una intervención al principio
inicio en un programa en el que pusimos carillas, pero lo veremos de manera más exhaustiva en programas sucesivos. Y bueno, son carillas, son esas coronas en las que reproducimos pues la translucidez del borde, la opacidad del cuello, y simulamos pues que sea similar a las piezas adyacentes. Seguimos pasando y vemos como luego en el complejo estomatognático como pasa totalmente desapercibida el tema, la rehabilitación que nosotros hemos hecho. Y seguimos pasando en la imagen y vemos, bueno, que la paciente está satisfecha con el trabajo, con el tamaño de sus dientes, la anatomía y el color, que es algo que nosotros en diferentes pruebas vamos viendo con el paciente para que el paciente sepa en todo momento pues el diente que busca. Nosotros, cuando acuden el primer día a nuestra consulta, también pues hablaremos en largo y tendido en algún programa. Lo que hacemos es un estudio, un diseño digital de la sonrisa. Este estudio que nosotros junto con los protésicos podemos confeccionar en cera y montamos sobre el paciente para que el paciente, antes de hacer el tratamiento, vea el resultado que vamos a obtener, y de esa manera, pues como decíamos, sin ningún tipo de compromiso, el paciente ya nos da el visto bueno. Oye, pues sí, como me va a quedar es lo que buscaba, podemos empezar con el tratamiento, y en esa situación es cuando empezamos con este tipo de rehabilitaciones. Por los casos que hemos visto hoy, Juan Antonio, se demuestra que no solo hace falta que se venga cuando existe un hueco, sino cuando existe una solución que no nos ha terminado de convencer y que no nos deja estar a gusto del todo con nuestra vida. Todo se puede replantear, hay tiempo siempre, casi siempre, sí, realmente. Sí. Y la verdad sí, lo que dices, no solo es por un malestar, por alguna molestia, aunque lamentablemente muchos de los pacientes cuando ya acuden a nosotros es porque no les queda más remedio, lo van posponiendo, pero en muchos casos en los casos que nos han ocupado, pues son demandas estéticas, sobre todo de pacientes que puedan, los iniciales, pues para poder masticar en condiciones, y en estos casos ya más porque quieren poder sonreír y poder tener una sonrisa amplia y recuperar pues bueno, pues esa estética perdida. Juan Antonio, en alguna de estas opciones que hemos estado viendo, desde las primeras de los puentes, en las carillas de cerámica, ¿existe algún tipo de condicionante especial después de? Es decir, ¿hay que mantener una higiene lo que viene a ser habitual y normal, o hay que tener algún cuidado especial? Pues con los tratamientos iniciales que hemos hablado del tema de los puentes, lo que sí deben de saber los espectadores es que con el paso de los años sigue que se va perdiendo hueso y se va perdiendo tejido, con lo cual pueden aparecer esos pequeños recovecos donde se pueda quedar acumulada comida. No inmediatamente colocado, que el trabajo tiene que quedar perfecto, pero sí a largo plazo, con el paso de los años, a lo mejor 10 años, pues en esos casos el paciente tiene que tener unos métodos auxiliares para poder, pues existen cepillos interproximales, que son unos cepillos más pequeños, o existe un sistema que se llama Waterpik, que es un sistema que echa agua a presión para que en esos recovecos pues el paciente tenga una higiene adecuada. Y los pilares, porque lo que también una diferencia notable con respecto a los implantes es que ese tipo de tratamientos, como son los puentes, dependen directamente del pilar. Si nosotros uno de los pilares da problemas, perderíamos todo el trabajo, a diferencia de los implantes, que no depende de ninguna de las piezas contiguas. Luego el mantenimiento es como si fueran sus propios dientes, pero sí que tienen que saber que hay ciertos inconvenientes, como es la retracción de los tejidos, que puede surgir con los años. Como decíamos anteriormente, para un frente anterior siempre recomendamos que sea de cerámica exclusivamente, como decíamos, del material disilicato, para que de esa manera, si sufrimos esa retracción de los tejidos, que es habitual con el paso de los años, pues no tenga tan comprometido el tratamiento. Pero sí que la pérdida de hueso o la retracción de los tejidos son inconvenientes que tiene que conocer el paciente. Por eso a mí me resulta muy gracioso cuando hay algunas campañas publicitarias que presumen de esas garantías de por vida, pues que sepan que de por vida no hay nada. En esta vida, eso se suele decir, que nada es para siempre. Pues en el caso de los puentes puede ser así. Por eso Juan Antonio Navarro, al comienzo de la exposición, decía que es una de las opciones que él no suele recomendar, a no ser que sea por alguna necesidad en concreto que tenga el paciente y no haya manera de convencerle. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por habernos presentado hoy estas alternativas. Gracias a vosotros.